Catedral de Santa Sofía, Kiev. La Catedral de Santa Sofía de Kiev, Ucrania, es un monumento de arquitectura, pintura y mosaicos del siglo XI. La catedral recibió el nombre de Santa Sofía, y como templo principal del Estado, desempeñó el papel de centro espiritual, político y cultural. Bajo las cúpulas de la Catedral de Santa Sofía se celebraban inauguraciones solemnes de los grandes duques, concilios sagrados, recepciones de embajadores y la firma de acuerdos políticos. En la catedral se guardaban las crónicas y se creó la primera biblioteca conocida en Rusia. Fundación: no se sabe con certeza quién fundó la catedral. Hay dos versiones comunes sobre la fundación del santuario. Según la primera crónica eslava, el fundador de la catedral fue el duque Yaroslav el Sabio de Kiev, alrededor de 978 a 1054, que construyó la catedral en 1037 tras su decisiva victoria sobre los pechenegos. Otras fuentes afirman que la catedral fue fundada por Vladimir el Grande, alrededor de 958 a 1015, en 1011. Tras la investigación de las inscripciones en las paredes del interior de la catedral, los historiadores asumieron que es posible que los cimientos de la catedral se pusieran en 1011. La segunda teoría ha sido aceptada tanto por el gobierno ucraniano como por la UNESCO, que solemnemente celebró el 1000º aniversario de la catedral en 2011. Arquitectura: aunque no conocemos los nombres de los arquitectos, podemos suponer que fue construida por expertos de primera clase del Imperio Bizantino. Implementaron rasgos bastante comunes de la arquitectura rusa y bizantina. Entre ellos, la cantidad de cúpulas y su forma, la mayor cantidad de naves, la marcada forma piramidal, la desproporción entre la anchura y la longitud del cuerpo de la catedral y el esfuerzo por la altura. La catedral está construida con grandes piedras naturales, granito y cuarcita rosa, en la técnica bizantina de mampostería mixta, conjuntas de ladrillo, como resultado de la cual se crean franjas bicolores de diferentes texturas en la superficie principal. Las fachadas de la iglesia no estaban enlucidas, la mampostería permanecía abierta. Hoy en día podemos ver la mampostería original en algunas secciones no enlucidas de la catedral. Originalmente, la Catedral de Santa Sofía era una iglesia con cúpula en forma de cruz con 13 cúpulas. La alta cúpula central del templo, de estilo bizantino, se construyó para recordar a Cristo, la cabeza de la iglesia. Las otras 12 cúpulas de la catedral estaban asociadas con los apóstoles. Los arcos de la catedral representan las puertas celestiales por las que el pueblo entraba en este lugar sacral. En el siglo XVII, Petro Moila, 1597 a 1647, e Iván Mesape, 1639 a 1709, financiaron la reconstrucción de la catedral y reconstruyeron a fondo la parte superior de Santa Sofía. Para esta obra se invitó al arquitecto italiano Ottaviano Mancini, alrededor de 1580 a 1638. También se construyó todo el conjunto de edificios circundantes de Santa Sofía. El edificio de la catedral tras la reconstrucción y las construcciones circundantes presentan rasgos diferenciadores del barroco cosaco. En el interior hay 260 metros cuadrados de mosaicos y 3000 metros cuadrados de frescos que datan del siglo XI. Los mosaicos del siglo XI adornan las partes principales de la catedral, el baño central y el altar mayor. Están dispuestos en un orden estricto según la jerarquía celestial. Junto a cada composición de mosaico hay inscripciones en griego que explican la imaginería. Se desconocen los nombres de los mosaicistas. Todos los mosaicos de la catedral están realizados sobre un fondo dorado brillante y están ricamente coloreados. De toda la variedad cromática de los mosaicos, los tonos predominantes son el blanco grisáceo y el azul en combinación con el morado. En el lugar más alto de la cúpula principal, hay un mosaico de Cristo Pantocrátor. Los frescos que se conservan en la Catedral de Santa Sofía también datan del siglo XI. Se realizaron durante la construcción de la catedral. En el siglo XIX, durante la reconstrucción de la catedral, los frescos fueron restaurados con pinturas al óleo. Todo el conjunto de los frescos de la catedral se supeditó a un único plan, la introducción del cristianismo recientemente adoptado. Al mismo tiempo, la pintura de la principal catedral del estado debía mostrar la grandeza de la Rus, su reconocimiento internacional y el papel de Kiev en la vida política de Europa. De ahí que se conceda un lugar importante a las composiciones seculares. En las tres paredes de la nave central,
frente al altar mayor, se pintó un retrato de la familia principesca del fundador de la catedral, que es la del duque Vladimir o la de su hijo Yaroslav. La Catedral de Santa Sofía ha servido de tumba desde su fundación. La necrópolis de la catedral contenía enterramientos de duques y del alto clero. También es la más antigua de Rusia y abarca un largo periodo de la historia. La mayoría de los nombres de los enterrados en la necrópolis de Sofía son desconocidos. Sin embargo, los enterramientos identificados indican que allí reposaban personajes prominentes. Los enterramientos más famosos pertenecen a Yaroslav el Sabio y Volodymyr Monomakh, 1053 a 1125. El campanario de la Catedral de Santa Sofía de Kiev es un monumento arquitectónico de estilo barroco cosaco. Su construcción fue financiada por Iván Mesape en 1699. Su altura es de 76 metros, 250 pies. Inicialmente, el campanario tenía 3 niveles, pero entre 1851 y 1852 se elevó otro nivel y se coronó con una bañera de madera en forma de pera, cubierta con láminas de cobre dorado. La decoración escultórica del campanario interactúa perfectamente con su composición arquitectónica. Está decorado con varios adornos de estuco que se entrelazan con bajorrelieves de la trama. Se ha conservado casi todo el estuco. La historia milenaria de la catedral ha sido agitada. La Catedral de Santa Sofía ha sobrevivido a invasiones enemigas, saqueos, destrucciones parciales, reparaciones y reconstrucciones. La primera gran amenaza para la iglesia fue el saqueo de la ciudad en 1169. Kiev fue capturada y destruida por el duque Andrei el Piadoso, alrededor de 1111 a 1174, de Vladimir Suzdal, que se llevó todos los objetos de oro y las reliquias de la iglesia, en particular, el icono de la Santísima Virgen. La catedral sobrevivió y fue revivida. Luego vino uno de los periodos más difíciles de la historia de la Rus de Kiev, el asedio de la ciudad por las hordas de Batu Khan en 1240, cuando la mayoría de las estructuras arquitectónicas se convirtieron en cenizas. La Catedral de Santa Sofía volvió a sobrevivir. Sin embargo, saqueada y devastada, Santa Sofía perdió su antigua belleza y majestuosidad, aunque siguió siendo la principal iglesia operativa de la ciudad. En el siglo siguiente, Cipriano, 1330 a 1406, el metropolitano de Kiev, financió la reparación de la catedral. En el siglo XV, Santa Sofía fue saqueada y expoliada 2 veces, la primera por Edigu Khan, 1352 a 1419, en 1416 y la segunda en 1482 por Menli y Girey, 1445 a 1515. De 1497 a 1577 la catedral estuvo abandonada. En 1577 la catedral fue reparada y posteriormente cedida a la Iglesia Greco-Católica. En 1633 llegó un nuevo amanecer para la catedral. La catedral pasó a ser propiedad del restaurado Metropolitanato Ortodoxo de Kiev del Patriarcado de Constantinopla. El renacimiento está relacionado con el metropolitano de Kiev, Petro Moila, que consiguió fundar un convento, reformar la catedral y decorarla. Alrededor de la catedral se construyeron edificios monásticos de madera y se rodeó todo el territorio con una alta valla de madera. Petro Moila involucró al arquitecto italiano Octaviano Mancini en las obras de la catedral. Los principales materiales de construcción eran el ladrillo y el mortero de cal y arena. Los ladrillos se utilizaron para los muros de mampostería, las bóvedas y los cimientos. Posteriormente, el hetman Iván Mesape llevó a cabo la reconstrucción. Se empezaron a edificar nuevos edificios de piedra alrededor de la catedral. Se construyeron edificios como un campanario, una casa metropolitana y todo el conjunto arquitectónico de la Catedral de Santa Sofía. Iván Mesape doró la cúpula principal a su costa. Todos estos edificios y la catedral renovada obtuvieron rasgos del barroco cosaco. En el siglo XX, la Catedral de Santa Sofía desempeñó un papel importante en la historia y se enfrentó a muchas amenazas para su existencia. A principios de siglo, se produjeron 2 acontecimientos importantes. El primero es la dedicación de Pablo Skoropadsky, 1873 a 1945, al hetman de toda Ucrania en 1918 y la proclamación del Acta de Unidad en 1919, que unió 2 Ucranias.
Pero poco después cayó la República Popular Ucraniana y la ciudad de Kiev pasó a formar parte de la Unión Soviética. En los años 1920 a 30, los bolcheviques querían demoler la catedral como hicieron con muchas otras iglesias de la URSS, pero decidieron salvarla. El territorio de la Catedral de Sofía fue declarado Reserva Histórica y Arquitectónica del Estado. Se confiscaron todos los objetos de oro y plata, se desmontó el iconostasio dorado, se despojó del oro y se quemó el resto. En 1941, cuando el Ejército Rojo se retiraba de Kiev, Santa Sofía fue minada, pero no hubo explosión. Durante la ocupación nazi de Kiev, se saquearon las exposiciones del Museo Arquitectónico e Histórico de Sofía y algunos de los costosos iconos y archivos fotográficos se llevaron a Alemania. En el periodo de posguerra, se llevaron a cabo muchas reconstrucciones en la catedral y los edificios circundantes. Se descubrieron muchos frescos y mosaicos nuevos y se realizaron investigaciones. En 1990, el conjunto de la Catedral de Santa Sofía fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy en día, la catedral es un edificio muy popular y reconocido que atrae a turistas de todo el mundo. La plaza frente a la catedral se utiliza regularmente para las celebraciones del Día de la Independencia, Navidad, Pascua y muchas otras fiestas.